muchachos, ¿qué va a pasar? Pues ese calcio que todavía existe, ¿por qué? Porque se están agotando esas fuentes de calcio, pues la troponina lo agarra y se mantiene esa unión permanente entre actina y miosina. Pero no es una unión duradera, es una unión temporal que está contraído y que el cuerpo se mantiene en un rigor, o sea, en una contracción sostenida. A esto se le llamamos rigor mortis. Entonces, el rigor mortis, ¿a qué se debe? Pues se debe a que la troponina no suelta al calcio. Ajá. Y como ya no hay más fuentes de calcio, pues se mantiene unida, porque no hay modo de que podamos relajar o podamos separar estas dos proteínas. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener así por siempre? No, va a haber un periodo que se llama rigor mortis, donde hay una contracción del cadáver permanente y que dura prácticamente lo que eh, tradicionalmente se acostumbra a hacer cuando una persona fallece. ¿Qué se acostumbra a hacer, muchachos? ¿Los La velación. velorios? El velorio, exactamente. Entonces, durante el transcurso del velorio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura un velorio? Normalmente o legalmente permitido. Pues toda una noche, ¿no? Todo un día. Exactamente, toda una noche, todo un día. Eso es lo que va a durar nuestro rigor mortis. Y después de ese tiempo, ¿qué va a pasar si la troponina ya no tiene fuentes de calcio? Ah, pues entonces se pierde, ya no hay fuentes de calcio, ya no hay una célula viva, ya no hay células activas, ya no tiene esa nutrición, ya no tienen irrigación, ya no tienen fuentes de energía, ya no tienen impulsos nerviosos, ya no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se pierde la contracción, se separa la actina y la miosina y comienza un periodo total de relajación muscular. Y es cuando exactamente llevan al ataúd, llevan el cadáver al panteón. ¿Y qué va a pasar cuando quieren cargar ese ataúd, muchachos? No mucho. Está muy pesado, claro. Una persona o dos personas no van a poder cargar. Y entonces, ¿qué sucede? 4 personas o más van a cargar un ataúd. ¿Por qué? Pues porque todo el cuerpo está totalmente relajado. Ya no hay una contracción ni siquiera voluntaria y mucho menos involuntaria. ¿Se acuerdan que les dije que el músculo tenía una inervación compleja? Porque tiene una inervación voluntaria, por eso se le llama músculo estriado voluntario, pero tiene una porción de una contracción involuntaria que no es consciente, o sea, es consciente, pero no es voluntaria, ¿sí? Es consciente y no es voluntaria, ¿sí? A esa contracción consciente y involuntaria se le llama tono muscular. Entonces, aunque nosotros no contraigamos el músculo, hay cierto grado de contracción mientras estemos vivos. ¿En qué momento perdemos ese tono muscular? Que es esa contracción involuntaria que aunque no queramos contraer el músculo está contraído. Pues con la muerte. Y entonces exactamente cuando esa persona se lleva al panteón y se quiere cargar ese ataúd, pues ahí comienza, pues lógicamente se pierde el tono muscular, que es la contracción involuntaria del músculo voluntario, ¿verdad? Se pierde, ya no hay fuentes de energía, ya no hay contracción y el músculo está totalmente relajado. Y cuando está totalmente relajado, pues pesa mucho el músculo. Y entonces, ¿en qué otro momento podemos perder el tono? No fuentes de calcio, porque seguimos produciendo, estamos vivos, afortunadamente, y hay fuentes de calcio, fuentes de energía. Pero en el momento que nosotros morimos, se produce ese proceso, ¿sí? Se le llama rigor mortis y después la relajación total. ¿Sí quedó claro, muchachos? Por eso era importante que ustedes supieran dónde está el sitio activo, qué necesitamos, pues un ion calcio para que se descubren 7 sitios activos. Y en el video que les pasé la clase pasada, veían cómo las cabecitas de miosina se incorporaban y esa cabecita de miosina, acuérdense que tiene una enzima
¿Cómo se llama esa enzima que tiene la cabeza de miosina, que es el segmento S1? ATPasa. La ATPasa, exactamente, que lo que va a hacer es la hidrólisis del ATP. Pero entonces la cabecita siempre está energetizada, siempre tiene energía, siempre tiene ATPs, solamente que esa hendidura que les comentaba está abierta cuando está en reposo y se cierra cuando hay una interacción con la actina y se hace un desplazamiento de esos monofilamentos delgados sobre los gruesos a lo que nosotros llamamos golpe de fuerza. ¿Ok? ¿Qué pasó, Carpio? Doctor, una pregunta. ¿En el rigor mortis también tiene que ver la cadaverina? Sí, así es. ¿Qué leíste en relación a la cadaverina? Bueno, es que revisando mis apuntes de cardio, porque creo que esto ya lo habíamos visto en cardio, el doctor nos había dicho que la cadaverina involucra, bueno, va a ser que los músculos formados por actina F vuelven a la actina G, pero nos explicaba un poquito de, bueno, y que yo recuerde, cuando los muertos a veces tienen como que contracciones, ¿no? O sea, luego a Sí. veces se llegan a mover. Exactamente, cuando nosotros, por ejemplo, pero eso no tanto es la cadaverina. Esa es una proteína que precisamente surgió el nombre así por el cadáver, por el rigor mortis. Pero estas proteínas son las mismas que ustedes están viendo como proteínas o monofilamentos contráctiles. Pero esa persona, durante ese proceso que les comentaba que coincide con este acto de tradición, que es la velación, se pueden provocar ciertos movimientos espasmódicos. Y esos movimientos pues despiertan cierto temor y cierta sorpresa pues en la gente que rodea el cadáver, pensando que está vivo o pensando que tiene alguna convulsión, ¿verdad? Porque puede tener algún movimiento esporádico de un dedo, de un pie o inclusive llegar al grado de incorporarse. Y entonces, bueno, ahí comienza el corredero, ¿verdad? Porque pues sí es un poco alarmante ver que una persona que la dieron por muerta de forma médica, tenga esos movimientos. Entonces, es probable que pueda suceder, ¿ok? Bueno, entonces ahí quedó claro fisiológicamente cómo está la contracción muscular. Ahora bien, esperamos la presentación de sus compañeros para que podamos continuar con la fisiología. ¿Hasta aquí quedó claro, René? ¿Eso es lo que ibas a preguntar o que tenías duda? Sí, doctora. Sí, más que nada era eso.